Bienvenidos a JNE Noticias, edición central. Soy Lice Guzmán y los voy a acompañar en la siguiente media hora informativa. Comencemos viendo nuestros titulares. Hasta el 3 de mayo se puede hacer retiros y renuncias de candidatos para estas próximas elecciones municipales complementarias 2023. Mentir en la hoja de vida puede excluir a los candidatos de los próximos comicios complementarios. El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, recuerda normativa electoral. Comencemos con nuestra información. El Jurado Nacional de Elecciones detalló que no es posible que la organización política reemplace a los postulantes que se retiren, renuncien o sean excluidos de las elecciones municipales complementarias 2023. El Jurado Nacional de Elecciones recordó que, de acuerdo con el cronograma electoral, los retiros y renuncias de candidatos para las elecciones municipales complementarias 2023 pueden realizarse hasta el miércoles 3 de mayo. La organización política, mediante su personero legal, puede solicitar ante el jurado electoral especial correspondiente, en este caso el Jurado Electoral Especial de Lima, el retiro de un candidato o de la lista de candidatos inscrita hasta 60 días calendario antes de la fecha fijada para la elección. Dicha solicitud debe estar acompañada de los documentos que acrediten la decisión de retiro emitida por la organización política con respecto al debido proceso y de acuerdo con su estatuto o norma electoral interna. El Jurado Electoral Especial debe resolver en el día de presentada la solicitud de retiro. Precisa asimismo que de interponerse recurso de apelación contra lo resuelto por el Jurado Electoral Especial, se procede conforme a los artículos 45 y 46 del referido. En el caso de concederse el recurso, el JNE resuelve en segunda y definitiva instancia. Y atentos a la siguiente información, porque los candidatos que omitan o coloquen información falsa en la declaración jurada de hoja de vida podrían ser excluidos de las elecciones municipales complementarias 2023. Esto lo informó Violeta Tejada, especialista legal en fiscalización electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Mentir o omitir información en la hoja de vida puede acarrear la exclusión del candidato a las elecciones municipales complementarias 2023, informó Violeta Tejada Valencia, especialista legal en fiscalización electoral del Jurado Nacional de Elecciones. En entrevista con JNTV, Tejada Valencia refirió que el Jurado Nacional de Elecciones revisa los formatos que han ingresado al sistema de Clara los personeros de las diferentes organizaciones políticas participantes, y en el caso de que un candidato omite información, la Dirección de Fiscalización elabora un informe que luego es elevado al Pleno del Jurado Electoral Especial. Recordó además que el Jurado Electoral Especial resuelve las exclusiones y es el Pleno el que emite el fallo final en caso de apelación. Por otro lado, la especialista legal explicó que en las declaraciones juradas de hojas de vida se consigna información del candidato referida a la experiencia laboral, datos personales, estudios superiores y sentencias penales y civiles, así como bienes muebles e inmuebles. De la misma manera, el candidato tiene que firmar el anexo 01, donde declara la veracidad de la información consignada. El elector puede encontrar esta información en plataformaelectoral.jne.gov.pe. En el siguiente informe, conozca la evolución de las elecciones municipales complementarias a nivel distrital. En el Perú se celebran elecciones municipales complementarias ante la declaratoria de nulidad de elecciones municipales en aquellas circunscripciones donde se realizaron comicios subnacionales. El promedio de participación electoral en las últimas 9 elecciones complementarias
fue de 68.82%, siendo el 2005 el año con el pico más alto de participación entre los periodos 2015, 2019 y 2020. Se observa una disminución progresiva en cuanto a asistencia. Por ejemplo, en los últimos comicios del 2020, la participación ciudadana superó por poco el 50% requerido por la normativa electoral. Los distritos de Huacachi y Chipao son las localidades que después de haber realizado elecciones municipales han presentado más casos de nulidad de manera continua. La causa de nulidad de mayor recurrencia está relacionada con el ausentismo en la votación. Con el objetivo de promover la participación estudiantil en el ejercicio de sus derechos ciudadanos desde la escuela, la Oficina Regional de Coordinación de Arequipa de la OMPE brindó asistencia técnica a la institución educativa inicial San Luis Strong para la elección de su municipio escolar. 90 pequeños ciudadanos y ciudadanas ejercieron su derecho a elegir. Bien, y ahora es momento de presentar nuestro segmento. Conozca un poco más sobre el distrito de Huamantanga, ubicado en Lima, uno de los 11 distritos que participará en las elecciones municipales complementarias del próximo 2 de julio. El distrito de Huamantanga será uno de los 11 distritos que participará en las elecciones municipales complementarias. Se encuentra ubicado en la provincia de Canta, región Lima. Huamantanga es un distrito de personas humildes, hospitalarias y laboriosas, además de religiosa. Cuenta con un gran potencial de bosques y tierras para plantaciones forestales y reforestaciones, entre las que destacan extensos bosques de eucaliptos y pinos. La zona está lleno de suelo fértil, así que permite el buen desarrollo de la agricultura. Los pobladores de Huamantanga, Canta, registran 786 electores hábiles, de los cuales 405 son hombres y 381 mujeres. Asimismo, se encuentra 119 electores jóvenes menores de 30 años y 187 mayores de 70, quienes cuentan con voto facultativo. Y es momento de hacer un breve análisis sobre los expresidentes que lamentablemente están en prisión en nuestro país. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en nuestra democracia? Y para eso ya se encuentra con nosotros aquí en el set de televisión el señor Percy Medina, jefe de IDEA Internacional de Perú, a quien por supuesto le damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Coméntenos, por favor. Es lamentable que Alejandro Toledo se ha vuelto el cuarto expresidente en albergar Barbadillo, ¿no? ¿Cómo ve la situación, este panorama que estamos viviendo todos los peruanos? Bueno, es inédito que 3 expresidentes estén al mismo tiempo en una prisión, ¿no? Creo que ese debe ser un récord mundial lamentable. En el caso de Toledo, además, Toledo significó mucha esperanza porque fue el retorno a una democracia plena y de hecho sus primeros meses de gobierno fueron una suerte de primavera democrática, ¿no? Se tenía la impresión de que íbamos a un proceso de democratización, se dieron una serie de normas, mecanismos de apertura, de transparencia, en fin, y miren en lo que terminamos. Lamentablemente la corrupción fue más importante que los logros, ¿no? Claro, es duro, ¿no? Porque si retrocedemos, como usted señala, al año 2000 hacia adelante, tanto los candidatos de primera y segunda vuelta, que han sido presidentes, incluso que han quedado en segundo lugar, han terminado en prisión preventiva, investigados en procesos electorales. Entonces, es incómodo de todo lo que estamos pasando acá los peruanos, ¿no? Efectivamente, hay mucha esperanza puesta en muchos procesos y personas que al final se han visto defraudados, ¿no? Exacto. Es el caso de Toledo, pero es el caso también de todos los otros expresidentes que están en problemas. Es inédito que prácticamente todos los expresidentes, todos los expresidentes vivos,
tienen algún tipo de investigación o acusación que los puede llevar, incluso a los que no están en este momento en prisión, a prisión, ¿no? Entonces, claro. creo que eso es un llamado de atención también a la clase política y a los partidos para generar mecanismos de mejor selección y también mecanismos para impedir que pueda haber actos de corrupción una vez que llegados al gobierno. Claro, ahora algunos si lo ven por el lado positivo, ¿cómo evalúa nuestro Poder Judicial? El saber, como ya se mencionó, que tenemos 3 presidentes que están en prisión actualmente. Bueno, obviamente no tenemos una justicia ideal, pero por lo menos el Ministerio Público y el Poder Judicial han dado muestras de que no hay impunidad en altas esferas del poder, ¿no? Creo que lo que ocurre en muchos países y lo que ha sido común en el país es que a las personas con más poder no se les toca, ¿no? Quienes terminan en el sistema de justicia son las personas, digamos, que no están vinculadas con el poder económico, el poder político. Y lo que hemos visto en el último tiempo son más bien empresarios políticos de alto nivel, expresidentes, exministros, que están pasando por el Poder Judicial a que se les administre justicia, ¿no? Claro, y es también aquí algo que llama mucho la atención, que quizás en otros países comparados con en Latinoamérica, con la región, de los partidos políticos, pues no, la mayoría, algunos son mucho más fuertes y se encargan también de ver este tema de los candidatos. Recordemos que los partidos políticos es el primer filtro aquí en nuestro país que se encargan de ver a los candidatos, ¿no? Por supuesto, es el filtro prioritario. Si cualquier persona quiere candidatear, no lo puede hacer, tiene que ser presentada por un partido. Es decir, esa es una tarea que la ley le da a los partidos políticos para que hagan una selección y un filtro adecuado de quienes están en condiciones de representar a la gente con idoneidad, con capacidad, con trayectoria, ¿no? Y ahora, ¿cómo evalúa entonces en ese sentido al elector, ¿no? Se dice de que no sabemos elegir, que no elegimos bien, pero ¿qué es entonces elegir bien? Uno se pregunta, pues, ¿no? Porque el ranking que hemos tenido de los expresidentes no ha sido tan bueno que digamos. Bueno, pero las personas... frente a es la oferta política. Eso, exactamente. Las personas tienen una oferta limitada. No es que uno puede elegir entre lo que uno quisiera. Uno elige entre lo que la papeleta le ofrece. Y la papeleta le ofrece lo que los partidos reclutan y presentan como candidaturas. De ahí que la tarea de los partidos sea importante y la tarea de la ciudadanía de fiscalización a los partidos también. Creo que tenemos que construir partidos políticos y tenemos que fiscalizar los partidos políticos que estén en la arena presentando candidaturas y aspirando a gobernar. Ahora, ¿hay una tolerancia entonces en Latinoamérica? Porque también recordemos, por ejemplo, en Brasil, Lula da Silva, por poner un ejemplo nada más de lo que ha estado viviendo. ¿Usted cómo ve, cómo el panorama, el escenario en la región? Bueno, la democracia está en crisis en toda América Latina. En la mayoría de países se encienden alarmas rojas y hay preocupación por la situación de los partidos, la situación de la confianza en la democracia, en las organizaciones que buscan representar a la gente, los parlamentos, los partidos, en fin. Entonces, no es que estamos solos en esa tarea, pero el Perú está particularmente en un momento difícil y la democracia peruana se puede deteriorar y podemos perderla. Eso es algo que quizá no estamos considerando, ¿no? La democracia no es un Estado ganado eternamente y que sea irreversible. La democracia puede revertirse y podemos, de hecho ya hemos revertido nuestra situación en relación con muchos indicadores. La revista The Economist, por ejemplo, que hace un índice de la democracia muy prestigioso, ha degradado la condición de la democracia en el Perú de una democracia defectuosa a un régimen híbrido, ¿no? Eso es una señal de alarma muy importante que hay que considerar. Aparte también últimamente un informe, ¿no?, que ha señalado que 13 gobernadores electos tienen investigaciones de corrupción y eso llama mucho la atención porque, como usted ya bien lo señaló, es la oferta política que tienen los electores frente a lo que tienen que elegir, ¿no? Si uno mira a los altos funcionarios elegidos, ministros no son elegidos, pero los altos funcionarios elegidos como parlamentarios y gobernadores y alcaldes, uno encuentra que en muchos casos están con problemas judiciales. Y altos funcionarios designados como ministros igual. Entonces, estamos en una situación en la que se pone en cuestionamiento también la calidad de las personas que administran la vida de la gente, ¿no? Y eso incrementa la desconfianza. Si las personas sienten que las y los parlamentarios le reducen el sueldo a sus trabajadores, cometen delitos, están vinculados con actos de corrupción, pues ¿en quién confiar, no?
Ahora, ¿se debería revisar quizás una norma constitucional si hablamos netamente del presidente de la República? Porque sabemos que son básicos, unos requisitos en mayores de 35 años, peruano de nacimiento, ¿no? Entre otros, ¿no? Bueno, los requisitos legales no ayudan a tener mejores gobernantes. Lo que ayuda a tener mejores gobernantes es partidos políticos sólidos, que están conectados con la gente, que representan, que fiscalizan a sus autoridades, que forman autoridades, que mantienen un lazo entre la organización social, la ciudadanía y el mundo de la política, de tal manera que también la gente controla, exige, pide, ¿no? Eso es lo que genera buenos gobiernos, porque uno puede poner todos los requisitos del mundo y siempre se van a colar por detrás de los requisitos, porque el tema no es de ley, el tema es sobre todo de quiénes son los actores que están en la arena política. Claro, ¿no? Y como bien señaló usted, lo único bueno, rescatable de esto es que nuestro Poder Judicial actualmente ya hay mucho más investigaciones, tanto los periodistas que también colaboran con esto, organismos internacionales que ayudan precisamente a la investigación de este tipo de actos de corrupción. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí. Siempre un gusto. Bien, es momento de continuar nosotros con la información y ahora les comentamos que el abogado especialista en Derecho Electoral Roy Mendoza afirmó que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable y que una mesa de sufragio no podría funcionar sin todos sus integrantes. Veamos. Roy Mendoza, abogado especialista en Derecho Electoral, señaló que los miembros de mesa verifican que el material de la OMPE esté en buen estado, instalen la mesa de votación, peguen la relación de electores en la puerta del aula y la lista de candidatos en la cámara secreta, entre otras actividades. El acto electoral, el 2 de julio, donde se desarrollará las votaciones de las elecciones complementarias municipales 2023, contiene 3 partes, ¿no? El acta de instalación contiene el momento del sufragio y el momento de escrutinio. Entonces, la instalación de una mesa electoral, que por cierto no podría funcionar si sus miembros están incompletos, es decir, si hay ausencia de los titulares y de los suplentes, ¿no? Y en ese caso se podría completar con electores que se encuentren en la fila. Entonces, durante esa etapa de instalación, los miembros de mesa deben hacer una serie de verificaciones. El presidente, por ejemplo, debe firmar todas las cédulas que recepciona. Deben verificar los miembros de mesa que la relación de electores esté correctamente pegada en la puerta del aula, ¿no? Que la cámara secreta cuente con las condiciones. Asimismo, agregó que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable. Además, una mesa no podría funcionar, se encuentra incompleta. Porque 1, el cargo de miembro de mesa es irrenunciable y 2, una mesa no podría funcionar si se encuentra incompleta. Para eso están los titulares, están los suplentes, ¿no? Y en última ratio están los electores, la fila de electores de esa mesa. Finalmente aseveró que el incentivo que deberá tener en cuenta cada persona no debería ser solo lo económico, sino el saber que está permitiendo que en una democracia los ciudadanos puedan ejercer un derecho fundamental. Y ahora le informamos que el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, señaló que es importante que nuestro sistema judicial funcione igual para todos. Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, señaló que nuestra democracia se enfoca en una dimensión de la cuestión política, teniendo un estado precario que ha ido mejorando de forma lenta con el paso del tiempo. Porque la democracia solamente se enfoca en una dimensión de la cuestión política, ¿no? Una cuestión sobre la cual la democracia se asienta es sobre un Estado. Y siempre hemos tenido un Estado precario, ¿no? El Basadre hablaba del Estado empírico, ¿no? Eso en el siglo XIX, y de eso hemos ido mejorando algunas dimensiones. Inclusive se hablaba, no se recordará, en los 90, inicio del siglo XXI, de las islas de eficiencia dentro del Estado. Pero lo que eran eso, eran islas, pero que en general el Estado tenía muchos problemas. Por ejemplo, la ausencia de un servicio civil sólido, la ausencia de una carrera pública que generara
funcionarios que redujeran, por ejemplo, la probabilidad de que una persona que esté en el poder pueda hacer corrupción. En ese sentido, agregó que nuestro sistema de justicia ha ido reforzándose con la cantidad de fuentes de información para descubrir casos de corrupción, como por ejemplo, organismos internacionales, la prensa, entre otros. Ahora, la otra dimensión es la del sistema de justicia, ¿no? Pero creo que ahí también hay un elemento que ha variado. No es que en el pasado no hubiera corrupción, también, posiblemente en niveles también muy importantes. Uno lee los libros de historia y ve que corrupción marcada. Pero conforme también ha recorrido el siglo, la cantidad de fuentes de información para descubrir casos de corrupción, la colaboración internacional, las delaciones internacionales, la prensa, todos esos elementos han podido conseguir mucho más, de manera mucho más fácil, información que antes era muy difícil de conseguir. Seguro. Y ahora es más sencillo hacer un seguimiento, por ejemplo, del dinero. Claro, evidentemente, si tienes la información base sobre el cual partir. Y creo que eso también se ha combinado para que haya más posibilidad de que una persona que comete actos de alta corrupción eventualmente sea encontrada. Finalmente agregó que es importante que un sistema judicial funcione igual para todos, pero a su vez debería actuar con mayor celeridad. La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualizó diversos formatos para que los partidos políticos presenten su información financiera anual. Los partidos políticos y movimientos regionales que durante el año pasado estaban inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones ya tienen a su disposición los formatos actualizados que emplearán para presentar la información financiera anual 2022 ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La información financiera anual es un reporte en el que figuran tanto los gastos como los aportes y otros ingresos que ha tenido una organización política a lo largo de un año. Debe precisar si las fuentes de financiamiento fueron públicas o privadas, y en este último caso se requiere incluir datos de los aportantes y los montos aportados. Es posible entregar la información financiera anual correspondiente al 2022 durante el primer semestre del 2023. Así lo establece la normativa vigente, que dispone también que sean utilizados los formatos autorizados por la OMPE. Algunos de estos formatos han sido actualizados por la OMPE el 19 de abril mediante una resolución de sugerencia de supervisión de fondos partidarios. El propósito de las modificaciones introducidas es facilitar la presentación de la información financiera anual y esta contenga todas las actividades financiadas con fondos públicos y privados. El Ministerio de Cultura aprobó el acceso gratuito de las personas con discapacidad a todos los museos de su administración. En concordancia con la Política Nacional Multisectorial de Inclusión Social, el Ministerio de Cultura aprobó el acceso gratuito de las personas con discapacidad a todos los museos administrados por ese sector en el ámbito nacional. La medida se aplica también en conformidad a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el documento denominado Observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera, se reconoce el derecho de estos ciudadanos a participar en igualdad de condiciones con los demás peruanos en la vida cultural del país y se adoptan medidas pertinentes para asegurar su acceso al material cultural. Asimismo, se pondrá en marcha acciones para asegurar su ingreso de estos ciudadanos a lugares donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales, tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos. En el Perú viven más de 3 millones de personas con discapacidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que en lo que va del año ya se han registrado 15.191 matrimonios. En el Perú, como en el mundo, el amor no espera. Un total de 15.191 matrimonios se han registrado este año por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC.
Asimismo, informó RENIEC que en el año 2020, que inició la pandemia por la COVID-19, el número de matrimonios registrados disminuyó a 43.131 en comparación del 2019, que registró 85.508 uniones civiles. Sin embargo, los siguientes años, los matrimonios registrados regresaron a sus cifras habituales antes de pandemia. En el 2021 se registró 77.699, mientras que en el 2022 el número creció a 85.941 uniones. Otro dato curioso de los matrimonios registrados en el RENIEC es que la mayoría de personas que toman la decisión de unir sus vidas se encuentran en el rango de edad de 30 a 59 años. Solo en el 2022, más de 50.000 matrimonios de los 77.699 fueron de parejas que se encontraban en este rango de edad. De igual forma sucede este 2023, donde más de 10.000 matrimonios de los 151.091 matrimonios registrados en RENIEC pertenecen a este grupo etario. Asimismo, RENIEC registra los divorcios, los cuales en los últimos años han ido en aumento. Este año se han registrado 4.024 divorcios. En el 2021 fueron 14.968 y en el 2022 se registraron 19.229, siendo este el año con más divorcios registrados en estos últimos años. Y a esta hora de la mañana es momento de nuestro bloque internacional. En la siguiente nota, conozca un poco más sobre las elecciones generales de Paraguay 2023. El próximo domingo 30 de abril, los paraguayos elegirán los siguientes cargos: presidente y vicepresidente de la República, 45 senadores titulares y 30 suplentes, 80 diputados titulares y 80 diputados suplentes, 17 gobernadores y por último 257 miembros titulares y la misma cantidad de suplentes para juntas departamentales. A pesar que son cargos muy importantes, hasta ahora ha sorprendido la falta de actividad proselitista en Asunción, capital del país, ya que solo restan algunos días para que termine el plazo oficial para la difusión de la propaganda en vías y espacios públicos, así como en los medios de comunicación. En esta oportunidad, las personas tendrán 13 opciones distintas para elegir en las elecciones de este domingo 30 de abril. Entre ellos se encuentran Santiago Peña, quien postula como presidente, y Pedro Ayllana, vicepresidente del Partido Colorado. Efraín Alegre como presidente y Solé Núñez como vicepresidente. Ellos pertenecen al Partido Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay. Asimismo, Jorge Humberto Gómez Otaño, quien postula como presidente, y Noelia Núñez como vicepresidente, Partido UNACE, entre otros. No hay tiempo para más. Gracias por habernos acompañado aquí en JNE Noticias. No se olvide seguirnos en todas nuestras redes institucionales. Los dejo con imágenes de Cajamarca.